Evangelio de hoy, jueves de la séptima semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico, Sirásida capítulo 5, versículos del 1 al 10. No confíes en tus riquezas, ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas. Porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aclamación antes del Evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos del 41 al 50. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios
que ser arrojado con tus 2 ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. El que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo, no quedará sin recompensa. No perdamos de vista la afirmación que hace el Señor. Dar un vaso de agua al sediento es un acto humanitario y como tal bueno, pero con la sola bondad natural. Nosotros, cristianos, estamos obligados a teologizar la bondad natural, a elevar a lo sobrenatural el mismo bien natural. Por eso el Señor no se contenta con decir el que les dé de beber un vaso de agua, sino que añade, por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo, es decir, porque sois de Cristo, porque sois sus discípulos, o como dicen otras versiones, el que les dé de beber un vaso de agua en mi nombre. La consagración bautismal es una entrega total a Cristo. Desde ese momento de nuestro bautismo, nos convertimos en pertenencia total y absoluta de Cristo, que irrumpe en nuestro ser, en lo más íntimo de Él y lo transforma en sí, lo convierte en sí, lo satura de sí. Ya no es, por tanto, posible para nosotros que realicemos nada, sino es con Cristo y para Cristo. Ahora nos explicamos por qué San Pablo dijo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cristo se convierte así, en cierto sentido, en sujeto de todas las acciones vitales del cristiano. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? ¿Somos avaros en guardarnos nuestra sal o la repartimos con largueza a cuantos nos rodean? ¿Tiene nuestro trato la sal de la bondad, del gusto apetecible o por el contrario, le falta esa sal que es la que hace sabroso nuestro trato? La alusión a la sal parece referirse a los sacrificios rituales en los que se empleaba el fuego y la sal. Con estos 2 elementos, los sacrificios quedaban en disposición de ser aceptados por Dios. Así, para que la vida del discípulo de Jesús sea agradable al Padre Celestial, ha de ser ofrecida con el fuego de la caridad teologal y la sal de la paz con los hermanos. Solamente así su vida será un holocausto agradable a Dios. En otra parte Jesús dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, Mateo 5, versículo 13. Es decir, son el elemento transformador del mundo. Así como la sal cambia los alimentos de insípidos a sabrosos y apetecibles. Y si alguien tiene que ser sal del mundo, hemos de ser nosotros. Nuestra razón de ser es precisamente esa, purificar al mundo. La frase bíblica,
salar con el fuego tiene el sentido de purificar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. No se trata de una mutilación real, es una manera de expresar los más costosos sacrificios. Todo aquello que es ocasión de pecado, hay que suprimirlo radicalmente. Debemos romper cualquier obstáculo que se oponga a la entrada del reino de Dios, que es el único valor absoluto Lo absoluto de ese valor es lo que justifica la negación de otros valores inferiores, como la salvación de la vida justifica la pérdida de un ojo o de una mano. Una amistad en el nivel humano, un entretenimiento o diversión legítimos, una comodidad o un lujo, un empleo del tiempo, todo eso puede ser digno y, sin embargo, todo eso podrá caer bajo el mandato del Señor. Córtalo. La sinceridad en el examen de nuestra conciencia y de la voluntad de Dios sobre nuestra vida es la que nos dará la luz suficiente para dilucidar esa situación. Vivencia. Vivan en paz unos con otros. Es la amonestación del Señor. Me detendré a pensar si hay alguien que no tenga paz conmigo. Si así es, no esperaré a que Él venga a pedirme la paz. Yo se la daré, se la ofreceré primero. Luego examinaré si en mi manera de ser o de proceder hay algo que pueda hacer perder la paz a los demás. Veré en todos y cada uno, pero especialmente en los más pobres y desamparados, a Cristo mismo, y como a su presencia los serviré por la dignidad que el Padre les ha conferido y por el amor de Cristo que llena a todo hombre con su espíritu como un templo.